Gracias al Centro Psicoanalítico de Madrid por la invitación y por la amabilidad. Han dicho, yo ocupo la presidencia de Gradiva en estos momentos. Prefiero decir ocupo a soy presidente, ¿vale? Por una cuestión circunstancial. Y hablo de Gradiva Galicia, porque está la Gradiva del Barcelona y la de CSECO. Planteé el título de esta conferencia o de este trabajo a raíz de que estaba viendo en la consulta, en la privada, pues pacientes, docentes, alumnos, padres, ¿no? Y fue uno de esos días o una de esas semanas en que hubo una pregunta que era como repetitiva, ¿no? ¿Por qué estamos tan solos? Pero ¿por qué esta soledad que sentimos, pero desde esos tres ámbitos diferentes, desde la docencia, desde el alumnado y desde la paternidad? Todo esto creo que enlaza un poco a la vez con todo lo que se ha estado viendo ya esta mañana, que por cierto me ha encantado, todas las ponencias de las compañeras y de los compañeros. Quería empezar por una viñeta, no una viñeta clínica de despacho, tampoco una viñeta de aula, precisamente para entender o cómo quiero reflejar que las dificultades van más allá del ámbito puramente educativo, pues de una consulta, ¿no? Fue un hecho que pasó el año pasado, era la excursión de fin de curso de un colegio de sexto de primaria de allí de Galicia. Iban en el autobús pues, los alumnos con dos profesores y, bueno, a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales, pues empieza a haber un pique en el autobús entre los chavales, por los comentarios se levantan, empieza a haber insultos, collejas, falta de respeto. El conductor es el que pide que paren o si no tendrá que parar la excursión. Los profesores a cargo miran como un poco sin saber muy bien qué hacer, si es como también dudando de las intenciones del conductor de parar. Finalmente, como no paran estas vulneraciones a la seguridad, pues el conductor detiene el autobús y les dice que se acaba la excursión. Esto hace, los profesores tan incrédulos, pero hace que tengan que llamar a los padres para ir a recoger a sus alumnos. Cuando llegan los padres, la bronca no es a los chavales, ¿no? Se demonta al conductor del autobús porque, bueno, frases del estilo, pero ¿cómo te atreves, no? ¿Cómo le jodes la excursión a mi hijo? Si mi hijo es de sobresalientes, ¿no? Y finalmente también los padres dicen, esto hay que ponerlo en redes sociales, que se entere todo el mundo. Es la viñeta de la que quería partir, donde creo que se pueden reflejar algunas de las cosas que se han visto esta mañana y que también voy a comentar ahora, ¿no? Decía, son dificultades que podemos contextualizar de distintas formas, pero que creo que nos remiten a las distintas soledades presentes en el sistema educativo. En estrecha relación con la aparición de un otro de la tecnología y la productividad que pervierte el lazo social y que nos deja en una posición mucho más vulnerable al desamparo y al trauma. Asistimos a lo que yo entiendo como la soledad del cuerpo docente, la soledad virtual del alumnado y una soledad infantil, por llamarlo de alguna manera, en los padres. Paradójicamente, no planteo eliminar el significante soledad, sino reconducirlo a lo que el psicoanalista Jorge Alemán, por ejemplo, llama soledad común, que no aboga por en todos iguales, sino por la diferencia absoluta, la singularidad de cada docente, alumno, padre, solos en su tarea, sin un saber preestablecido, pero pudiendo acompañarse en esa irreductible singularidad, ¿no? Y la pregunta ¿es posible construir, fomentar una comunalidad que parta de la división subjetiva del sujeto, de la soledad de cada uno, de lo diferente? ¿Es posible asumir esa singularidad sosteniéndonos en un discurso que apele a un otro de la solidaridad? Un discurso que haga de pantalla, de otro tipo de pantalla, ¿no? Es decir, de cobertura, de envoltorio, frente a lo que van a ser encuentros traumáticos inevitables. Decía Miller, ya saben Miller, que lo que está afectado actualmente es la forma de vivir juntos, el vínculo social. Él habla de sujetos desarrumados, dispersos, sin puntos de referencia. Aparentemente las redes nos conectan, nos unen, pero paradójicamente asistimos a un individualismo feroz. Son situaciones de aislamiento absoluto que vemos, por ejemplo, en algunos estudiantes y que nos evocan a un fenómeno que ya había en Japón hace un tiempo que se llamaba el hikikomori. No sé si os suena, que eran estudiantes, chicos encerrados en sus habitaciones llenos de tecnología por todos lados, ¿no?
son fenómenos que ahora hemos empezado a ver también aquí. Es estar encerrado en la habitación con toda la tecnología disponible. Curiosamente, o quizá no es tan aleatorio que esto se diera en Japón, que a la vez es una de las cunas de la tecnología también, ¿no? Este aislamiento yo creo que se acompaña de una especie de inexistencia o de negación de lo que es el pasado y el futuro. Se pretende vivir una especie de presente perpetuo, como si hubiera un goce sin deuda simbólica, sin un sentido que proteja. Sabemos que cuando los discursos pierden consistencia, cuando nos guiamos absolutamente por la ferocidad, por la deshumanización de la productividad y la tecnología, el envoltorio protector de lo simbólico se agujerea y estamos mucho más expuestos al trauma y a lo que ahora se llaman los problemas de salud mental. La soledad global sería como establecer 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Ahora veremos por qué. Sí, puede parecer contradictorio hablar de soledad cuando estamos inmersos en una época de hiperconexión, de exposición, de presencia absoluta. La clínica nos muestra, sin embargo, que esa presencia absoluta, ese empuje a la totalidad, se revela como goce mortífero que no deja lugar al deseo, porque sabemos que para desear algo tiene que faltar. Contra esta tendencia abogamos por un otro humanizado y solidario, permitiendo un tiempo y un espacio del pensar y del decir, todo se dijo también ya en varias oraciones esta mañana. Creo que no exclusivos, pero sí inherentes al discurso psicoanalítico. Decía en las líneas precedentes que el sujeto moderno parece vivir en un presente continuo sin pasado ni futuro. El trasfondo es que el olvido, la pérdida, no está permitida. Hay una concepción del ser humano como una especie de empresa que tiene que optimizarse para lograr cada vez una mejor producción y que al final, si nos fijamos, es el centro de casi todas las propuestas, ¿no? Ser lo más productivo posible. Para ilustrar mi reflexión, me he servido de 2 ejemplos literarios. Funes el Memorioso, el célebre personaje del cuento de Borges, que fue obsequiado con el don o la maldición de no olvidar nada jamás, y en el contexto sociocultural actual, que todo es grabado, fotografiado, expuesto públicamente, pues me he basado en una escritora francesa que se llama Delphine Derigan, con su libro Los Reyes de la Casa, que lo recomiendo, es una novela, y sobre todo sus 2 personajes, Kimi y Sami-Yori. Es el modelo literario actual para mí. Bien, ahí vemos a Borges, el escritor, publicaba su relato Funes el Memorioso, que fue publicado en el libro Ficciones en el 44. Sabemos que el protagonista se cruza en uno de sus viajes con una persona conocida por ser el cronómetro humano, capaz de percibir de manera exacta el paso del tiempo, siendo consciente de cada segundo y de cada minuto. Esta persona sufre un trágico accidente que, sin embargo, despierta en su mente un extraño don, que es el de la memoria total. Dice el libro textualmente: antes era yo un desmemoriado, como todos, dice Funes. Ahora más recuerdos tengo yo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Incluso mis sueños son como la vigilia de ustedes. Hacia el alba, mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. Ya se puede intuir que ese don no lo es tal, porque recordarlo todo no es tan práctico y positivo, sino que puede ser un infierno, también un sinsentido. Un paciente que viene diagnosticado de esquizofrenia por psiquiatría me hace ver su memoria fotográfica, su capacidad de recordarlo absolutamente todo de distintas escenas de su vida. Un momento se pone a lamer el suelo del despacho con la lengua, le pregunto qué hace, dice que está limpiando los orines, tal y como le mandaba a hacer su madre. Y después se levanta, empieza a repetir mecánicamente toda una guía de teléfonos, empieza a repetir todos los huesos del cuerpo humano, empieza a repetir la parte de una enciclopedia, ¿no? Es la manera en que le pone un dique, creo yo, a algo traumático que le invade en esos momentos. Pero él repite sin parar. Regresamos por un instante a Funes. Nos decía Borges, por boca de su personaje, que había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín, pero sospecho que no era muy capaz de pensar. En efecto, para poder pensar, se necesitan, entre otros elementos, además de una mente auxiliar
que opere lo que podemos llamar una función alfa en el sentido de bion, un tiempo y un espacio. Podríamos plantearnos si el sistema educativo en estos momentos es capaz de encarnar también a esa mente auxiliar, si permite que se dé también ese tiempo y ese espacio, en una época en la que la exigencia de resultados en forma de memorización, repetición mecánica, pues a veces parece que lo obturan todos. No podemos obviar ni abstraernos de los cambios radicales que también la tecnología ha introducido, tanto en la vida de los niños como los adolescentes a los que atendemos. Uno de los efectos con el uso cotidiano y masivo de ciertas aplicaciones es que se ha vivenciado también, se ha modificado la diferencia entre lo que es el mundo íntimo y el mundo compartido. Esa delimitación entre lo público y lo privado ahora es casi inexistente, ¿no? La grabación y exposición continuada de la vida de los niños y adolescentes los encadena a una conexión permanente con sus vivencias visualizadas y expuestas una y otra vez en una especie de memoria total asistida que a mí me evocaba una especie de versión Funes 2.0, ¿no? No dejando tampoco ni tiempo ni espacio para tramitar el olvido y la pérdida, porque el objetivo parece ser ese, que nada se pierda. Pero si nos detenemos por un momento a pensarlo, entendemos que lo perdido no es lo olvidado, es el fundamento mismo de la memoria. Bajo la égida de lo que Lacan llamó el pseudodiscurso capitalista, pseudo porque no hace lazo social como discurso, podemos ubicar la constitución del sujeto ya no determinada por un consentimiento a la castración, al límite, ¿no?, sino que vemos un rechazo claramente de los límites. Triunfa el todo es posible o nada es imposible. Comprobamos que este rechazo, articulado al sentimiento de omnipotencia infantil, la tecnología sirve de apoyo contribuyendo a esa misma quimera del todo es posible. Delphine Deridan, que es la subautora que puse en la pantalla con su libro Los Reyes de la Casa, publica en 2022 esta novela. En ella, dos niños son grabados y fotografiados por su madre desde sus primeros años, convirtiéndose en un negocio lucrativo para la familia. La autora nos describe una niña exhibida de la mañana a la noche, a la que podía verse en chándal, pantalones cortos, en vestido, en pijama, disfrazada de sirena o de hada. Una niña cuya imagen había sido difundida hasta la saciedad. En palabras de otro personaje, esa gente no conoce la palabra intimidad cuando habla de la familia de ellos. Mire cómo graban a sus hijos, recién salidos de la cama, frente al bol del desayuno o directamente en el baño. No me lo invento, basta con ver las imágenes. Entendemos que para un adolescente, ahora mismo, poder compartir su realidad con sus pares en las redes también puede permitir salir de cierto aislamiento. Pero también sabemos que cruzar algunos límites son peligrosos. Puede llevar a perder la intimidad, a sentirse vulnerable, a sentirse desprotegido. Las nuevas formas de comunicación favorecen relaciones líquidas, casi gaseosas. La red que sostiene, en realidad, no está o es demasiado virtual, ¿no? Uno tiene muchos seguidores, likes en la red de turno, pero está sola con su aparato. Una adolescente que viene a consulta me habla de los cientos de seguidores, miles más bien, que son los que tiene, y likes que tiene una red social, y en sus fotos me muestra cómo se muestra prácticamente desnuda, ¿no? Muchos le escriben con proposiciones de todo tipo que por un lado le atemorizan, por otro le atraen. Viene a consulta refiriendo paradójicamente un agudo sentimiento de angustia, vacío y soledad. Pero no viene porque ella haya decidido venir. El Departamento de Orientación le aconseja tratamiento psicológico tras agredir física y verbalmente a una profesora que dice se atrevió a quitarme el móvil en clase. Según me cuentan, pues algo así como dame el móvil de una puta vez, zorra de mierda, después un empujón, otro, no ves que lo necesito, no ves que me estás provocando un ataque de pánico. Los padres acompañan a la hija a consulta y mientras ella habla también miran varias veces sus propios dispositivos, ¿no? Como una pequeña desconexión. Finalmente interviene, dice el padre y secunda la madre, no se nos puede achacar nada, le hemos dado todo y sabe que estaremos ahí siempre, haga lo que haga. En muchas ocasiones comprobamos que los padres, más que intentar algún tipo de comunicación o de ruptura intergeneracional con sus hijos, también se evaden con esos mismos aparatos
digamos, cada uno con su objeto. Y también participan, como por ejemplo en la novela de Dedigan, potenciando y a veces restringiendo incluso la vida de sus hijos a ese mundo virtual. Dentro de estas madres, padres, helicóptero que os he hablado a la mañana, es de cuenta que alguna diga, yo lo he escuchado, ¿no? Que para ellos les supone menos angustia que el niño o la niña esté con el móvil que, por ejemplo, tenerlo en un parque o tenerlo por ahí jugando, ¿no? Parece como que ahí lo tienen controlado con el móvil, como si no hubieran peligro en eso que están haciendo. Esta adhesión constante a las pantallas, a estos dispositivos, nos hace replantearnos un nuevo marco en nuestras consultas. Creo que la clínica actual nos aleja del for-da freudiano y nos sitúa más bien en un da absoluto, ¿no? O de otra manera, estar siempre aquí conmigo, ¿no? Como la memoria de Junes o como las pantallas de los reyes de la casa. Podemos decir, siguiendo a Luis Cantipper en Angustia y Poder en la confrontación generacional, que la presencia excesiva, bajo la forma de supuesta generosidad incondicional de padres o aplicaciones, posibilitan en realidad el ejercicio de un control omnipotente. Cuando unos padres se sitúa en esa posición, hay que desmentir la presencia del odio, de la ambivalencia, de la falta. Nuestro contexto social parece querer otorgar a los hijos una especie de universo exento de angustias, ¿no? Hacer un mundo artificial sin conflicto. Pero, sin embargo, paradójicamente estamos en la época de la angustia, ¿no? Sabemos que cuando se cubre, se aniquila toda sensación de falta y se sofoca el odio y la ambivalencia necesarias en el trabajo de separación, se eliminan los límites espaciales y se generan relaciones aditivas. En ocasiones una adición puede estar mostrando un fracaso en establecer un territorio espacial y temporal propio, secreto e íntimo. Es obvio que los cambios sociales implican cambios en la clínica. Encontramos hoy en nuestras consultas y en los centros educativos algo que ya se ha dicho también en la mañana, pero es muchas más patologías del acto, ¿no? No estamos en la época del remordimiento de la época victoriana de Freud, en la que él elaboró su obra. Y sin embargo, la tesis de Freud sigue más viva que nunca, en el sentido de que actuar sustituye a pensar. Por eso los llamados trastornos de conducta, las adicciones, son el paradigma de la clínica actual. Bien, futuro. Como psicoanalistas no creo que debamos juzgar si los tiempos actuales son mejores o peores, ni idealizar con nostalgia al pasado. Si la tecnología puede ser un objeto que calma la angustia o un objeto angustiante. Puede ser un refugio para un sujeto o una confrontación hostil con algo que se impone a través de la pantalla. Puede ser un modo de conectarse con otros o un modo de desconexión. Puede ser un entretenimiento puntual o algo que consume la mayor parte del tiempo del día. Al final siempre se trata de ver cuál es la relación singular que cada uno establece con el objeto tecnológico. Y también se trata de ofrecer un lugar y un tiempo de pensar, un lugar de conversación posible. Señala Luciano Luterau que a los padres y al contexto actual nos cuesta admitir esos momentos que él llama de hacer nada, que de algún modo son constitutivos de la adolescencia. En efecto, puede ser un tiempo de descompletar los ideales en el que se deja de hacer lo esperado. Cuando no hay lugar para ese hacer nada, a veces los ideales pasan a funcionar como imperativos. Y el ideal actual pasa por maximizar al sujeto empresa, ¿no? No hay que culpar siempre a las pantallas y a las redes, también en pacientes que no usan, o chavales que no usan prácticamente las redes, también están como que no pueden quedarse quietos y van de un lado a otro anotándose en actividades sin parar, ¿no? Creo que ahí también hay una asimilación forzada a ese ideal. Nos enseñaba Pierre Aulanier que es en el terreno de pensamiento donde se libra la más ardua lucha por la autonomía. Y ese terreno hoy es invadido y avasallado. Creo que el niño, el adolescente, debe poder oponerse al poder materno, paterno, tecnológico o quien intente anular ese espacio, porque hay que preservar sus pensamientos y secretos personales, algo que en la consulta y en los centros sabemos que los padres llevan muy mal, ¿no? Es que ahora tiene secretos, ahora no me dice las cosas.
Está en juego el desarrollo de un espacio psíquico propio. Sin ese espacio no hay autonomía psíquica y la intimidad necesaria para que se pueda generar la subjetividad, la propia subjetividad. En la novela Los Reyes de la Casa, de Dion nace a hablar de esta manera a Kimi, una de las personajes, que ahora ya está en la juventud, en un salto, no quiero hacer spoiler, pero da un salto en el tiempo y dice textualmente: mi madre esperó un tiempo hasta que amainara la tormenta. Durante varias semanas, durante varios meses, vivimos una especie de paréntesis, ¿sabe? Era tan raro tener tiempo libre, tiempo para aburrirse, tiempo para preguntarse qué íbamos a hacer, tiempo para no hacer absolutamente nada. Mi madre lo pasó fatal, sentía pánico por si los seguidores se olvidaban. No estar visible significaba desaparecer. Por su parte, Funes, en su incapacidad de perder ningún detalle, en su hiperconexión total con los recuerdos, también era incapaz de pensar, incapaz de separarse en un sentido kantiano de la cosa en sí. Como hemos dicho, la clínica nos muestra qué ocurre cuando el objeto está siempre presente, incluso cuando está ausente, ¿no? Y vemos todo ese marco de patologías, por ejemplo, la presencia obsesiva del objeto comida, en la anorexia, bulimia, la presencia obsesiva de la droga en las dependencias a tóxicos. La comida está siempre en mi cabeza, una de mis pacientes, ¿no? Otro chico, aunque diga lo contrario, la cocaína para mí está siempre ahí, en mi coco. Contra viento y marea, en un contexto sociocultural hostil, con la posibilidad de hacerse preguntas, dirigido hacia lo que hemos hablado hoy, que yo llamo buscar certezas biotecnológicas, ¿no? Tendremos que reorientar a los adolescentes, docentes, a las personas y a los padres que nos consultan hacia una responsabilidad de su respuesta sintomática, contra una idea muy asentada que es ser una especie de engranaje neuronal o de una máquina ordenador que funciona correcta o incorrectamente, ¿no? Tenemos que permitir que puedan separarse del imperativo de productividad, de goce ilimitado propio de nuestra época, una especie de mandato contemporáneo de que hay que gozar siempre más si uno se siente culpable, además si no lo hace, ¿no? Y de consumir objetos o transformarse en ellos, ¿no? Como le sucede a los dos personajes de esta novela. Si en el pasado el sistema educativo se valía de los ideales, de los grandes relatos para reprimir el goce, ahora asistimos a una mutación que es que a cada goce le corresponde un ideal, como dice mi compañero de Galicia y maestro Manuel Fernández Blanco, psicoanalista de orientación lacaniana, ¿no? Dice, a cada goce ahora le corresponde un ideal. En muchos alumnos, pacientes, nos encontramos con sujetos parasitados por un exceso de goce y por un defecto de un otro. La viñeta de la excursión con la que empezábamos, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? La condición de fondo es ese que falta ese otro y que eso se convierte muchas veces en todas estas patologías del acto que vemos ahora. Sin algo que incidimos los que nos dedicamos a la clínica es en constatar un aumento exponencial de casos de funcionamiento fronterizo en estos momentos. Se trata de siempre, o lo que yo veo es de intentar anular la división como sujetos, aunque en realidad se reproduce de otra forma. Es decir, hay una imposibilidad de separarse de los aparatos electrónicos, pero esa división, esa imposibilidad, diría que no está subjetivada, no ha pasado por la posición subjetiva todavía de ese paciente. Asistimos a una clínica en la que el deseo se anula en una especie de goce autárquico, ¿no? Es un deseo abolido por el goce, por el odio puro hacia el otro, y no hay más que ir a los centros o a esas redes para comprobar ese odio, ¿no? Hablábamos antes de las ficciones de Borges. Podemos decir, desde nuestra perspectiva psicoanalítica, que operamos sobre ficciones en el decir del paciente para que se escuche alguna singularidad sobre este. No se trata de forcluir la soledad inherente a la condición estructural del ser humano forzando una especie de todos iguales que borra la diferencia. Volvemos al planteamiento que daba origen a este trabajo. Se trata de atender a la singularidad de cada docente, alumno y padre, efectivamente solos en su tarea, sin un saber preestablecido, pero pudiendo acompañarse en esa singularidad. Nos encontramos con un montón de manuales, de gurús que nos dicen cómo hay que ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor docente, el mejor alumno, y también asistimos al reverso de este tipo de propuestas, la frustración, la soledad penosa de sentirse incapaz de alcanzar un ideal, la identificación con el fracaso. Por ejemplo, una de estas escritoras, divulgadoras,
muy conocida allí en Galicia, viene a mi consulta en un momento, enseña todos, todas sus ponencias, sus libros, intenta mostrarme, todo su currículum, ¿no? Bueno, yo le pregunto qué hace en mi consulta, ¿no? Y dice, es cuando pasa a decir, las hijas de puta de mis hijas no me obedecen. Yo hago con ellas, le digo a ellas todo lo que digo en las conferencias, todo lo que hay que hacer, pero ellas no me obedecen. Afortunadamente, consulta también a otros compañeros de la rama, voy a decirlo así, más oficial de la psiquiatría y de la psicología, y se encargan de decirle, de tranquilizarla, diciéndole que seguramente sus hijas vienen mal de fábrica, que es una cuestión genética, y que son psicópatas primarias constitucionales. Nuevo diagnóstico. Nuevo diagnóstico. Igualmente su frustración y su soledad son enormes. Ella se identifica con el fracaso, se identifica a la vez con ser una basura. Obviamente se agarra a eso que le dicen los compañeros, sobre todo además porque también ella, el padre, pues según en cuenta ella, tuvo a las hijas y se largó, ¿no? Entonces es perfecto para decir que toda la genética del padre psicópata pues pasó a sus hijas, ¿no? Y nosotros no planteamos como recetas para todos, se hace presente más que nunca la necesidad de construir una comunalidad que parta de la soledad de cada uno, de lo diferente. Surge la pregunta de cómo construir esa comunidad educativa a partir del exilio del goce, pero que no vuelva al mito fascista de volvernos el uno de la autoridad absoluta, ¿no? Cómo partir de esa experiencia de imposibilidad, de soledad, sin que las soledades también se vuelvan anárquicas. El por qué no, el todo es posible, se impone en el discurso tecnológico, ¿no? Hay un nuevo gran otro, mucho más feroz y despiadado, que es el otro de la productividad y la técnica. Podemos debatir si hay exceso o no de tecnología en los centros. Para mí lo importante, siguiendo, por ejemplo, como decía Bion en sus Memorias del Futuro, que él decía que se trasluce que el tiempo y la historia son ficciones estrechamente relacionadas con los propios deseos. Creo que todas esas aplicaciones informáticas llenas de imágenes, historias, si bien tienen existencia material, no existirán a nivel subjetivo hasta que no se dé un tiempo y un lugar para una lectura particular que las haga existir. Y ese movimiento está vinculado al deseo. Llegados a este punto, ¿cómo afecta este nuevo contexto de tecnología y productividad ese presente perpetuo en las distintas soledades, ¿no? Asistimos a una institución educativa que, bajo los ideales de la sociedad de consumo, tiene una especie de rostro ausente, habitado por los ojos vacíos de la época, como la madre que describía André Green cuando hablaba de los funcionamientos limítrofes. Hablaba de esa figura lejana, átona, casi inanimada. No es que no haya madre, no es que haya una ausencia. La madre está, por decirlo así, la institución está, pero no catectiza, no hay investidura divinal del otro, ¿no? No es difícil pensar la extraña y profunda soledad autística que puede acompañar a un sistema así, ¿no? Decía François Dolto que se trata de volver a humanizar la vida en la educación, una manera de hacerle la contra a una etapa en la que los seres humanos somos homologados a dos objetos que produce la ciencia y el mercado, objetos a la que a la vez nos atamos y nos emparejamos. Y el forzamiento de la comparación cerebro-ordenador es solidaria con la idea de que el alumno debe cargar el mayor número de archivos posible para tener el máximo beneficios. Vemos esa ausencia de humanización. En esa comparación, si el alumno no consigue su objetivo, se le deriva lo que diríamos al técnico informático. El docente, en su soledad y frustración, como decíamos a la mañana, mira para otro lado y otro mira para otro lado, porque se busca un ideal de producción. Él certifica, o alguien certifica que el producto ha salido defectuoso y quizá haya que poner un poco de metanfetamina, ¿no?, para que funcione o rinda mejor. En cuanto a los padres, esa soledad la veíamos también al principio en la viñeta. Decían, si el chico es de sobresalientes, ¿no? Es decir, lo que importa es ese ideal, nada más. Y luego la otra parte, hay que colgarlo cuanto antes en las redes sociales, hay que visibilizarlo, ¿no? Es una soledad infantil porque no hay diferencia intergeneracional, se sostiene una necesidad infinita de diálogo. Parece que un padre y un docente tienen que poder hablar de todo con sus hijos sin límite, y así las palabras se vacían porque se anula la relación entre lo que se dice y las consecuencias. Para finalizar, diríamos que el alumno de la actualidad aún se asemeja
en la manera de afrontar su paso por el sistema educativo al Aratón del banquete platónico, ¿no? Agatón evita afrontar la experiencia de los límites del conocimiento y quiere recibir todo de su maestro Sócrates. Yo digo que estaría bien que ese lugar que a día de hoy lo ocupa ChatGPT o similares, ¿no?, pudiera también salir de ese lugar y decir, bueno, sería, querido alumno, que el saber fuera de tal índole que solo con ponernos en contacto se derramara de lo más lleno a lo más vacío. Ese vacío está en relación con otro tipo de soledad, la que se opone a la ilusión que pretende hacer existir el saber como un todo completo. Como decía Massimo Recalcati, el saber del maestro es el que nunca colma la carencia, sino más bien el que la preserva. Tenemos que distinguir entonces lo que llamamos las propiedades comunes de lo que diríamos de la soledad. Nosotros nos estamos refiriendo aquí a una soledad estructural distinta, una soledad ontológica, distinta de la soledad en sus manifestaciones como aislamiento, goce autoerótico, delirio yoico, narcisismo. Esas formas ya han sido colonizadas y mercantilizadas por los dispositivos del individualismo tecnocapitalista. Los psicoanalistas partimos del vacío estructural, de esa brecha, de esa incompletud común a todos los integrantes del sistema educativo. Sabemos que la manera de afrontar, de saber hacer, será singular en cada uno. Esa experiencia radical de soledad no será lidiada con recetas para todos, formas preestablecidas de cómo educar, aprender o enseñar. Porque no puede haber un tratamiento estándar porque sabemos que no hay un sujeto estándar. Gracias.